Pero bueno, vamos a entrar de lleno al tema político con nuestro amigo y nuestro político, ni Dios lo mande, ¿verdad? Periodista de cabecera, don Juan Pablo López Banda. Eso es de madera, así es que ahí estamos tocando madera. Pues nos reímos, pero ayer fue un día triste para el país, don Juan Pablo. Todo mundo coincidía con esa situación terrible, darnos cuenta del país en el que vivimos. Pues lamentablemente, y lo más lamentable es que, lo hemos dicho en otra ocasión, el tema no cambia, sigue la violencia ocupando los titulares de toda la prensa nacional e internacional. Y esto pues nos dice, pues nos muestra hacia el exterior como un país de barbarie, una vez que diera a conocer los resultados de las investigaciones del Procurador General de la República, el señor Murillo Karam, pues sí, con aquella crudeza que se muestran los hechos y con aquella crudeza que declaran los involucrados, los implicados en este horrendo crimen, pues nos muestra hacia el exterior como un país, no como anhelamos de primer mundo, sino un país que aún estamos con ciertos rezagos, muchos rezagos, y que rayan en la barbarie. Y eso es lamentable. Quizás, yo lo considero que quizás el presidente Nieto esperaba que con sus reformas lo llevara a alcanzar un liderazgo mundial. La revista Time, recordemos que en algún momento en algunos de sus números le vendió la portada, porque eso se vende, y lo mostró como el salvador de nuestro país. Consiguió lo que no les fue posible a sus antecesores, los panistas, sentar en la mesa a las cúpulas de los partidos contrarios y concertar lo que le llamó el Pacto por México. Ese pacto logró construir los cimientos de un acuerdo para sacar adelante lo que tampoco pudieron conseguir sus antecesores y que habían prometido a sus ricos promotores y patrocinadores de campaña, que es la entrega de los recursos naturales para que ellos lo exploten, algo que estaba reservado únicamente para ser explotado por los mexicanos. Esas reformas, ese cambio de leyes para que, como digo, para que las grandes transnacionales explotaran los recursos como es el petróleo, como es el gas, como es la electricidad, como también la minería, pues eso había puesto a Peña Nieto en algo de trascendencia mundial. Incluso fue premiado en Nueva York recientemente como uno de los importantes líderes en el mundo. Pues bueno, todas esas situaciones, lamentablemente, y todo su esfuerzo, sabido de que las reformas tienen un costo político, le pusieron mucha lana para contrarrestar los efectos y mantener un buen nivel de aceptación entre los mexicanos, obviamente con dinero, con publicidad en las grandes cadenas, y todo estaba muy bien. De pronto aparecen dos temas: uno de Tlatlaya, el fusilamiento de algunos supuestos delincuentes por parte de elementos militares, y enseguida el caso más triste, quizás es igual de dramático, pero ha tenido más trascendencia, el caso de los 43 desaparecidos, y los 6 muertos ya, pues suman 49 estudiantes de Ayotzinapa. Ese es el gran problema del presidente Peña Nieto, que le vino a trastornar su plan de convertirse en el gran líder de América Latina, y sin embargo, bueno, pues la realidad es que lo empuja a tomar medidas, y esto lo obliga a sacudirse la responsabilidad, como lo están haciendo los demás integrantes de la partidocracia. ¿Cuál es el problema? Bueno, es que en ambos casos se estableció que son crímenes de Estado. Los medios lo establecieron, la prensa, claro, no controlada por el gobierno, lo estableció, que son crímenes de Estado, que son crímenes de lesa humanidad. Esto implica que el gobierno es juzgado y expuesto ante el mundo como responsable absoluto de esos crímenes, tanto el de Tlatlaya como el de Ayotzinapa. Y esa responsabilidad que le endilgaron, el presidente pretende sacudírsela, y para eso trabaja en la Procuraduría, el Procurador General de la República y el Secretario de Gobernación. ¿Para qué? Para quitarle esa carga, porque si bien es cierto, aceptaron que al ser miembros del ejército los que fusilaron a los jóvenes, ¿sí?, lo que se ha tratado desde después en el caso de Ayotzinapa es que la responsabilidad no cayó en policías, ¿sí?, y mucho menos en militares, y así sacudirse la responsabilidad de que sea un crimen de Estado. Ese ha sido el trabajo del procurador, por eso tantos esfuerzos, por eso aquel desmentido que le hicieron al padre Solalinde,
que adelantó los hechos, lo que estamos conociendo o que dio a conocer el procurador ayer en parte, es lo que el sacerdote había adelantado. Sí, le decía un periodista ayer a Murillo Karam, le decía, es que lo mismo que contó Solalinde, lo mismo que usted contó hoy. Exactamente, igualito. Pero como que si Solalinde les hubiera salido del script, sí, que leíamos, pareciera que ellos ya tenían estructurado. Sí, porque esto que presentaron, que estamos viendo en pantalla, bueno, no es que sea montado, ni mucho menos, pero es parte de una investigación, pero es una investigación que tienen, quién sabe, él dijo que desde hace 8 días, yo creo que es desde hace más tiempo, ¿no? Pues sí, de hecho los semblantes, y eso lo tenemos que resaltar, y contradice a la discusión o la parte oficial que difundió el señor procurador. Bueno, lo que pasa es que pues no todos son convencidos de la versión, que muchos, y yo me incluyo, considero como si fuera un libreto de una telenovela. Sí, a lo que voy es que no es que puede ser mentira, no sé, no lo sé, pero no creo que eso tenga 8 días de investigarse. Desde que ellos tomaron el caso, han estado manejando la información a su antojo, han estado soltando lo que ellos quieren. Sí, recordemos que hace más de 20 días un periódico del Sur, se llama El Sur, publicó que había sido detenido en Puebla, tanto José Luis Abarca como su señora esposa. Incluso con la presentación, el semblante de los detenidos no refleja de 2 personas que estuvieran 20 días escondidos, comiendo, nada más porque no pueden hacer otra actividad, y entonces su estado físico sería otro, estarían gorditos, estarían fuertes, porque no tenían actividad. Mas, sin embargo, sus rostros se ven demacrados, son signos de una tortura psicológica muy fuerte, y eso no se consigue el mismo día que son detenidos. Eso lleva un proceso, de tal modo que yo, en mi parte, no creo que el día que anunciaron la detención y el operativo, que le dieron la exclusiva a López Dóriga, por cierto, bueno, yo no creo que ese día fueron detenidos, sino yo tengo la percepción de que había sido detenido efectivamente en Puebla, y que todo esto lo organizaron precisamente para seguir un guión y que lo fuera manejando el Estado a manera de ir limpiando la imagen y sacar de la percepción de los mexicanos de que el Estado tenía una responsabilidad. Sí, perdón. Adelante. Por eso es que a mí me parece, yo le veo el enfoque que le da al procurador a remarcar. Primero dice, esos son, y después dice, bueno, siguen desaparecidos porque hasta que los peritos digan y certifiquen, y de acuerdo al estudio y al análisis, que ellos fueron los muchachos, que esos restos son restos, lo que corresponde a los jóvenes desaparecidos. Sí, le hice un periodista también, es crimen de Estado, dice, igual no es el Estado mexicano. Y a mí me parece que el presidente y el propio procurador dice, es que yo también soy ciudadano, el presidente también se dice, yo soy ciudadano y reprocho esas cuestiones, como que si los responsables fueran otras personas, o como que a ver si investigan, como que los insto a investigar. Lo que pasa es que el presidente en turno, y lo ha ocurrido con sus antecesores, siempre se pasan enfrente e incluso quieren capitalizar, ¿sí?, agarrar la pelota y ser parte de la sociedad y entonces sumarse a las exigencias. Se me hace muy ridículo eso. Cuando en realidad, bueno, pues lo que tratan de hacer es evadir la responsabilidad, y esa responsabilidad, en los últimos 35 días que lleva el asunto, pues está claro que la partidocracia, aunque entre ellos el PRD, el PAN, el PRI, se endilgan las culpas, también es cierto que por omisión comparten la responsabilidad, y esto les preocupa. ¿Por qué? Pues porque saben que los costos los pagarán en las cajas receptoras de votos, ¿sí? Vamos, yo no veo mucho interés en resarcir los daños ocasionados y en proteger a las gentes. El Estado trata de establecer que él no tiene responsabilidad. Los partidos tratan de limpiarse la cara y de echarse la culpa. Fueron los del PRD, ¿no? Fueron los del PAN los que empezaron con esta historia, esta guerra estúpida de Calderón, ¿no? Fueron los priistas que solaparon, que fueron los comicios. En total, que lo hacen por una razón. Lo único que les preocupa es que el próximo proceso, los ciudadanos que no acostumbran a gritar en la calle ni salen a marchar, ellos acostumbran a ir a la urna y depositar un voto de castigo. Y a ese voto de castigo es lo que hace que el gobierno se preocupe por resolver este problema. Yo creo que esta semana que viene ya se le da el punto final a esta gran novela. Y entonces ya podremos saber lo que ya sabíamos desde antes, lo que había dicho el padre, ¿sí? El padre, sin tanto gasto, sin tantos movimientos y tantos operativos. 9,000 policías. Exacto, sin tanto, el padre dijo lo que precisamente vino a confirmar ayer el señor procurador,
de tal modo que si hubiesen retomado las declaraciones del sacerdote, ya hubiéramos avanzado un poquito. Ah, sí, porque ayer se dio el lujo de decir el procurador que ellos fallaron la primera semana de investigación porque estaban creyéndole todo a los padres de los normalistas, ¿no leyó esa parte? Sí, porque fíjese, lo más curioso es que, bueno, lo que indica es que si retienen al matrimonio, a la pareja imperial o a la pareja, que también allá se da el caso de la pareja presidencial, del señor José Luis Abarca y su esposa, que quería que el informe era el segundo informe del DIF. Y el destape. Y además, y era el destape, porque ella también quiere suceder a su marido, sí. Y resulta que la razón por la matanza de sus jóvenes es porque ellos iban a entorpecerle el acto. Imagínese usted, eso nos dice esa mezcla entre la política, la delincuencia, es una mezcla muy dañina que desgraciadamente se da en muchos municipios de nuestro país. Y como le digo, el caso es que se nota el afán de establecernos como una presunción de que la autoridad fue correctamente, que siga una investigación. Pero si usted analiza, en cuanto a la detención de ellos, pues no podrían sostener la detención de la mujer que fue cómplice, que los escondió supuestamente. Claro. Salió libre. Ya está libre, sí. La esposa no puede ser perseguida porque no existe una orden de prisión en contra de ella. De tal modo que el único que se podría quedar, que le pueden dictar auto de orden de aprehensión, de forma de prisión, va a ser a José Luis Abarca. Y por caso que no tenía que ver con los estudiantes. No por los estudiantes, sino por un homicidio anterior que fue señalado. Entonces, esos 15 días que hicieron, ¿no? Exactamente. ¿Estaban buscando para qué? Buscaron, creo yo, que la oportunidad, o sea, el momento preciso para darlo a conocer en cadena nacional y ponernos a todo el auditorio de las televisoras para seguir lo que ellos nos están dosificando. Y recientemente, no sé si vio La Dictadura Perfecta, pero no se compara, pero básicamente es el manejo. Desgraciadamente, bueno, las películas... Información en pedacitos. No se pierda mañana la detención del Gil, por ejemplo. Exactamente, es una historia novelada, capítulos, o la historia de Pablo Escobar, la historia del Señor de los Cielos y todo ese tipo. Desgraciadamente, pues bueno, cuando uno revisa las cosas y incluso ve a México desde afuera, leyendo la prensa internacional, pues realmente que no hemos avanzado mucho. Esos periódicos, el New York Times, periódicos de gran trascendencia en Estados Unidos, hablaban bien del gobierno federal hace 2 meses. Claro, por las reformas. Sí. Por las reformas. Y ahora no pudieron ya tapar, no pudieron ya tapar los únicos que tapan son los grandes medios. Si usted se fija, la CNN, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene base en México, sus reporteros no trabajan como trabajaron en el caso de Venezuela. Sí. En México ha tenido esa gran ventaja el gobierno, quizás por los grandes contratos de publicidad, por supuesto. Pero sí le ha ayudado mucho al gobierno esos contratos, porque les ha ayudado en el sentido de que no ha tomado el vuelo, porque en otros momentos ocurre en Venezuela lo que ocurrió aquí en México, el presidente hubiera sido derrocado. Sí. Sin embargo aquí en México, gracias a esas bases, a esos amarres que tiene, no le dieron la cobertura. De hecho, a los padres de familia que dicen, solamente los ve uno en videos subidos a las redes sociales, ¿sí? Con bastante valentía, por cierto. Bastante, y no los vemos en las cadenas nacionales. Y finalmente, sí es cierto lo que nos dio la autoridad, jóvenes matando jóvenes. Pues desgraciadamente se dio esa situación y como le digo, se esforzaron mucho por establecer que los jóvenes delincuentes, los malos, mataron a los jóvenes buenos, ¿sí? Y desaparecieron de la escena a los policías que recibieron a los muchachos y fueron los primeros que mataron a los 6, y sacan de la escena a los policías federales, sacan de la escena al ejército, que estaban cerca de donde ocurrieron los hechos, y que no están siendo involucrados, con ese objetivo que le digo, de sacudirle. Y a ellos sí, los ponen en video, dando sus declaraciones, con todos los detalles. A ellos sí. Exactamente, porque con eso concluyen y alcanzan lo que les decía el interés esencial: echarle la culpa a los malos, sacudírsela, limpiar la cara al gobierno, que no fuera ningún policía municipal, porque al final de cuentas, si un elemento policíaco comete un homicidio, el responsable es el alcalde, y luego sigue una cadena de responsabilidades. Pero cuando se dice son los malos, ahí se acabó la historia. Claro que sí. Don Juan Pablo, ¿más a nivel federal? Pues a nivel estatal, le quiero comentar que
algo que podría ser positivo y que fue un llamado, un alto, un detente que les hizo un diputado local, el presidente de la 60 legislatura. Sí, 60ª le dicen. 60ª. Entonces, este legislador, que es el presidente del Comité de Vigilancia del Congreso, le pidió a todos los alcaldes y regidores, ¿sí?, que frenen su ambición que manifiestan cada año y sobre los bonos navideños. Y estos bonos navideños, bueno, ¿sí existen? No es una creencia. No es una creencia. ¿Es una leyenda urbana? No, es algo que tienen la facultad los señores regidores, porque como reyes, como monarcas, se lo autoasignan. Vamos, ellos no están sujetos a que si el ciudadano les da o no les da, como el caso de que el trabajador está a expensas o esperando que su patrón le dé lo que le concede a derecho, claro, corresponde a derecho, su bono, su aguinaldo. Sí. No, ellos pueden acordarlo y establecer cuánto, y no tiene límite. En Matehuala, que es donde me llamó la atención, un grupo que se llama Acción Política consiguió que cuando se enteraron ellos que los famosos regidores se habían autoasignado un bono navideño de 105,000 pesos, ¿sí?, para pasar una feliz Navidad con la familia. Bastante. Pues estos jóvenes agrupados empezaron a protestar y a mover la opinión pública, recabaron más de 5,000 firmas y consiguieron que los señores regidores se echaran marcha atrás. Y ese monto que ya estaba autorizado se asignará a otro tipo de obra. Bueno, pues el caso es que lo que llama la atención es que el legislador les hace el llamado a los 58 municipios, los 58 ayuntamientos. Pero aquí en Río Verde no se ha manejado nada. Yo creo que porque no se piensan asignar, que sería aplaudible que los señores regidores de nuestro ayuntamiento se midan y bueno, que no se autopremien con un bono extra, que ya, porque es un bono el que reciben mensualmente, no podemos hablar de un salario. Sí, por supuesto. Ellos no pueden recibir un salario, de tal modo que es un bono mensual el que reciben a través del año. Y bueno, ya con 24 bonos que llevan, creo que es suficiente como para que se den otro, ahora un extra, ahora en el mes de diciembre. Si fuéramos una empresa, ellos serían nuestros empleados. Exactamente. ¿A quién le daría un bono a usted? Yo, pues no. ¿No? ¿A ninguno? No encontraría, no le encontraría razón para dárselo, porque, pues primero, el trabajo es muy, como le diré, es muy cuestionable. Pero es buen patrón usted, digo, no es de los... Bueno, si trabaja... Aprietan sí a los trabajadores. No, si trabaja. Y si el que trabaje merece. Pero si no trabajan, no creo que se merezca ningún bono. Sí. Pero entonces esa es una regla. Pero en el caso de los señores regidores, del alcalde, de los funcionarios principales, bueno, algunos son empleados reales y tienen derecho a que se les dé su aguinaldo 50 días. Sí, por supuesto. Es por ley. Pero en el caso de los regidores no son asalariados, ¿sí? Por lo tal no pueden recibir el bono. Se lo han asignado, y no en la primera administración. Yo tengo el antecedente de otras administraciones, de otros partidos, que sí se dieron sus bonos, hasta bonos de partida. Pero en este caso yo espero que los actuales regidores que acompañan al señor alcalde Alejandro García, pues sean medidos y no vayan a tomar esa decisión que levantaría la oposición de algunos ciudadanos que no estén de acuerdo en que se autopremien, ¿sí?, como si estuvieran realizando la gran labor. ¿Y qué más se respira por los aires potosinos? Aquí en Río Verde tengo un tema que me llamó la atención, hablando precisamente de lo que debe de hacer. Pues la situación de crisis es muy grave. El ayuntamiento tiene, nuestra sociedad misma tiene una seria crisis. Claro. El comercio, las ventas están muy bajas. De tal modo que la austeridad debe prevalecer en el ayuntamiento y debe de resumirse a algunos gastos. No es una petición a Santo Claus, el deseo como contribuyente que el alcalde ponga freno al dispendio, que evite gastos innecesarios. Y uno de los gastos, le voy a citar yo tengo el archivo, unos 20 casos de dispendio o de gastos innecesarios e inútiles. Uno de ellos que le voy a citar es el caso del famoso contrato que se celebraron con un despacho, el cual el propietario es el señor Alberto Rojo Zabaleta. ¿Que estaba en la cárcel, eh? Pues no pisó, debe ser influyente y no alcanzó a pisar, pero tuvo el privilegio de que aún cuando estaba
en huida, cuando estaba a salto de mata, nuestro ayuntamiento, para ayudarlo, dijo el presidente en su momento, no le retiraron el contrato que tenían con él. Es el de la pantalla, ¿no? Y es donde le digo yo que sí acaba de venir a cobrar su mes. Y además sí fue contratado para otro asunto, que ahorita le digo. Cobrarle que 2.500, es lo que pagan más o menos. Le voy a decir por qué considero que es inútil y innecesario y es un dispendio ese dinero que gasta el presidente, que no es de él, ¿verdad?, sino es del contribuyente. El pago mensual del señor Rojo Zabaleta es de 36,000 pesos. Si consideramos que son 24 meses transcurridos y que puntualmente se le ha pagado, estamos hablando de 864,000 pesos. ¿Por qué digo yo? ¿Por qué cito que es inútil ese gasto, que es un dispendio? Bueno, porque se contrata para defender al ayuntamiento, aun cuando no es necesario, porque se cuentan con 2 síndicas, 2 abogadas tituladas, que es una obligación de ley. Y entonces, sin embargo, se le contrata al señor Rojo Zabaleta. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que los 864,000 pesos es un gasto inútil, porque no ha defendido el ayuntamiento de gran cosa. Los laudos que le ha tocado atender, ¿sí?, y no me voy a remontar al año pasado, me voy a remontar a los últimos 8 laudos que se acaban y que perdió el municipio. Y los perdió por una razón, porque no fueron atendidos en su momento. Y voy a reservar los nombres de los 8 exfuncionarios o exempleados. Uno de ellos me dice, cuando yo me presenté a reclamar que me dieran mi liquidación, yo reclamaba 60,000 pesos. Me ignoraron y yo me vi obligado junto con mis compañeros a meter el juicio, la demanda laboral. Ahorita, al 30 de octubre, me van a pagar 450,000 pesos por no haberme dado los 60,000 pesos que en su momento yo solicité. Y en esa situación están los demás compañeros. ¿Y es el trabajo del abogado? El asunto es que el trabajo inútil o ineficiente del abogado es el que motiva que entre esos 8 laudos que perdió el ayuntamiento y que al 30 de octubre, porque los sueldos caídos siguen corriendo, sí, claro, ya rebasan los 2 millones de pesos. ¿En qué sentido, como empresario, si usted dice, voy a contratar a un abogado, le voy a pagar 864,000 pesos para que me defienda, y resulta que no me defiende nada, sino al contrario, no me ayudes, compadre? Problemas, sí, entonces a mí, por eso es que yo considero que el alcalde debe de medir esos gastos innecesarios, inútiles, a menos, y no me quiero adelantar ni quiero prejuzgar, a menos que lo que el alcalde necesita es precisamente un abogado de ese tipo, que pierda los casos, porque sabemos que la última demanda que tiene el municipio es la del exsecretario León Llamas Pimentel. Para poder documentar esto, yo consulto a una persona, un abogado que tiene experiencia en lo laboral, y me dice, de acuerdo al tiempo y un proporcional de su aguinaldo, el señor secretario puede recibir 90,000 pesos. Sin embargo, el exsecretario reclama 700,000 pesos. ¿Sí? Con eso van a empezar a negociar. Y que le regresen la chamba, ¿no? Y que regrese, y que además se reinstalar. Bueno, y que entonces lo que ocurre, o que podemos sacar en conclusión, es que si el alcalde, que es gran amigo de León Llamas, para protegerlo, necesita un abogado como Rojo Zabaleta, para que pierda, ¿sí?, para que pierda el ayuntamiento, pierda el contribuyente, pero que gane el amigo. Es la única explicación que yo alcanzo a deducir en ese tema de los gastos que, como le digo, son muchos. Hay cantidad de contratos de servicios, como uno que mencioné hace poco, de 200,000 pesos del fondo de Subsemun. Y como ese, hay cantidad de contratos, hay más de 40 contratos, que estamos hablando de cantidades que rebasan 5 hasta los 10 millones de pesos. ¿Y esos 2 millones de laudos que se pagarán en esa administración, los dejarán como herencia? No, deben pagarse, deben de cubrirse porque la ley ya cambió. Y los alcaldes ya no les pueden heredar ese asunto. Entonces, si los van a pagar, ¿por qué retrasarlo, no? Pues creo que podría ser el negocio, ¿no? Imagínese a un trabajador que le diga, no te voy a atender, te vas a ir en rebeldía y te vamos a dar 200, pero dejas la del Puebla aquí, dejas 100, te tocaban 40, vas a recibir 100, y entonces el abogado se... Y ahí no se ocupa factura ni nada, ¿verdad? No, sí, obviamente que no. Ese es el círculo vicioso que se ha dado, no en esta administración. Sí, no es nuevo. Sí, desgraciadamente no es nuevo. Y no es nuevo los asesores tampoco, que no hacen nada. Y entonces, lo que yo le menciono es que pues ya es tiempo de que para el fin de año se moderen los gastos
se puedan pagar otros. ¿Y Rocco Zabaleta también maneja el caso Margarita? Porque si no, Rocco Zabaleta se le dio también y solicitó un amparo y lo perdió, no logró argumentar. Y si hablamos de amparos, tendremos que hablar del último tema que está de moda ahorita, que son los amparos en contra de la realización de la feria que está proyectada para el parque ferrocarrilero. Esa polémica generada, pues a lo mejor en cierto punto le va a servir de publicidad al evento, y entonces Ulises Rocha, en lugar de estar molesto, debería estar contento con los que protestan, porque gracias a eso se crea la polémica y se hace gratis, sí, en todos los medios. Y es gratis. Entonces, este evento ha dividido las opiniones. Por ejemplo, hay grupos que integran a los que están deseosos de que se haga la feria, pasar una buena noche en algún antro, un centro nocturno de los que van a instalar allá dentro del parque. Y bueno, el otro grupo lo componen los vecinos, que 15 días de feria les van a resultar eternos por las noches que van a pasar en desvelo. Lo curioso es que en el tema no es si los riverdenses tendrán feria o no, porque ahí se ha enfocado, unos a favor de la feria, otros en contra de la feria. No. El tema de fondo que me llama la atención es que la ley establece algunas reglas, que establece, y lo ha dicho el señor delegado estatal de la SEDATU, ¿sí? Alfredo González Fernández. Trajo una grabación usted, ¿no? Exactamente. ¿Quiere que lo escuchemos? ¿Quiere que lo escuchemos? A ver si tiene una parte. A ver si la podemos poner. Intervenimos como gobierno federal, no pueden tener otros fines, ni se pueden suspender las actividades de acciones sociales que se llevan a cabo en esos lugares. Acuérdense que el rescate de espacios públicos no solo es la infraestructura, o sea, no es tanto la infraestructura, podemos hacer el edificio, pero si no le damos el uso adecuado, pues no sirve para nada. Aquí lo que se intenta, el programa de rescate de espacios públicos es un programa que va enfocado a la prevención de la violencia y la delincuencia, y por lo tanto lo importante, lo sustancial del programa es las acciones sociales. O sea, hacemos el edificio, hacemos el espacio, pero lo importante también es llevar a cabo las acciones sociales, y las acciones sociales pues son los que nos dan el alimento, y es lo que va entretejiendo, ahora sí, lo que va volviendo a agarrar el tejido social, y esos tejidos sociales es que nos va a dar la prevención de la delincuencia, ¿no? Entonces eso que tenemos, no sé, no tengo, ahorita lo comentaré con el presidente, pero bueno, no está permitido por reglas de operación en el programa, en los espacios de rescates públicos donde intervenimos como gobierno federal, hacer eventos que no sean exclusivamente acciones sociales dirigidas a la prevención de la delincuencia, como es este caso. No tengo lo entendido, no lo tengo, la verdad, no sabía de esto. Lo que yo sé fue el año pasado, cuando yo vine a un evento Río Verde, me comentaron que habían hecho ahí el evento, me comentaron que estaba hecho un muladar ahí el tema. Tomamos acciones y en menos de 10, 15 días estaba rehabilitado todo esto, ¿no? El presidente municipal me prometió que se iba a componer, que se iba a arreglar todo, y efectivamente cumplió con ello, ¿no? No sé si ahorita lo estén programando ahí la feria, la verdad lo ignoro, ¿no? ¿Hay algún tipo de sanciones para el mal uso de estos espacios? No tenemos una sanción como tal, lo único que podemos hacer es simplemente suspender el recurso al municipio el próximo año, ¿no? Si vemos que es recurrente o insistente el tema de utilizar los espacios públicos donde invierte el gobierno federal para eso, lo que podemos hacer es suspender el recurso por el mal uso que se le da a los espacios ya una vez que están ocupados, pero no hay otra sanción que se le... Pues incluso... Más claro. Pues sí, muy claro, ¿no? Que le quiten recursos al municipio. Exactamente, puede ser la sanción. Y bueno... Pero entonces ¿usted está en contra que se haga ahí o que no se haga la feria? No, yo no puedo tomar partido. Yo recibo opiniones de la gente. Ajá. Y igual se reciben unos a favor de la feria. Pero el tema no es exactamente que si celebra la feria o no. O sea, la feria se puede celebrar en otro lado. El asunto es el respeto a la ley y el respeto a las instalaciones deportivas. Estamos viendo en pantalla, es sí. Lo que habló el delegado. Bueno, sí, porque dicen, están en contra de la feria. No sé, nadie está en contra de la feria, ni los vecinos. Los vecinos sí, porque les hace el ruido. Pero la mayoría de la gente, los deportistas, por ejemplo, las agrupaciones, algunos líderes se dieron, pero los deportistas no. Ellos dicen, háganlo en otro lado, no importa. El asunto es que no se violente que el reglamento, la ley que controla o que rige esos parques. Claro. Y si ya lo dijo el señor delegado, bueno, a mí lo que me llama la atención no es tanto, vamos a decir, que la feria o no la feria. El caso es que es la falta de responsabilidad o la falta de respeto a la ley por parte de la autoridad. En este caso, la autoridad elegida, que fue el alcalde y los regidores,
que 2 de ellos están incluidos en el patronato, andan felices ahí todos los días, Sí. sino el problema es que ellos, cuando les toman la protesta, ¿sí?, juraron y declararon, protestaron cumplir y hacer cumplir las leyes. Y en ese momento le contestan, y ellos debieron escuchar la sonora respuesta que dice: si no lo hicieras, el pueblo te lo demande. Sí, eso queda como olvidado, ¿no? Sí. Siempre. No, pero es que se está ocurriendo ahorita. La gente se lo demanda, pero no lo escucha. Él se compromete, la autoridad, el cabildo y el alcalde se compromete a respetar y hacer respetar las leyes, y no lo está haciendo. Ese es el tema importante, ¿sí?, que es la falta de respeto que se ha mostrado, porque si ya lo escuchamos lo declarado por el señor del delegado, bueno, pues entonces nos damos cuenta que el alcalde no desconoce la ley, no desconoce los reglamentos, ¿sí? Y al grado de que en esa entrevista, en ese acto, el alcalde se acerca al delegado y le pide permiso para hacer la feria, y se compromete que en 5 días después le entrega el parque otra vez como nuevo, y le promete que ya la feria que sigue no se va a hacer ahí en esas instalaciones, cuando creo yo que es un acto de mitómano, porque el año que sigue a ellos no les va a tocar realizar la feria. Entonces es una mentira innecesaria. Por eso me extraña que, conociendo la ley, teniendo conciencia que prometieron protestar o cumplir la ley, los regidores y el alcalde, ¿sí?, ellos se mantengan aferrados a hacer el evento, aferrarse al negocio, porque están aferrándose al negocio, no a sujetarse a la ley. Y entonces a ellos no les importa crear incluso la división y enfrentar a la sociedad, a los vecinos que reclaman sus derechos, en contra de los que están deseosos de pasar una buena noche en un antro, ¿sí? No les importa eso. De tal modo que lo único que queda es que el juez, a quien le presentaron las 2 solicitudes de amparo, resuelva la semana que entra. Y en este caso, bueno, pues el juez y el delegado de la SEDATU tienen la palabra para determinar que si se hace o no se hace la feria dentro de las instalaciones. La feria la pueden hacer en la calle, la pueden hacer a un lado, la pueden hacer ahí donde está la Monumental. O sea, hay espacio. Y creo que los deportistas y los vecinos lo único que quieren es que no se haga en las instalaciones. ¿Por qué? Porque es evidente que se viola la ley. Una ley que, como remarco, el alcalde y los regidores protestaron cumplir y hacer cumplir. Pues bueno, creo que ya no queda más tema, que están totalmente agotados. Don Juan Pablo, le agradezco mucho a nombre de la señora Alejandra Sánchez Pérez, y esperemos que la acompañe usted pues el próximo domingo. Muchas gracias. Nos invita, que estaremos con todo. Cómo no, muchas gracias, y continuamos, ya saben, su mesa de análisis política informativa y siempre algo más.